¿cuáles son las ramas del derecho? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de mostrarte cómo diferenciarlas. El derecho se puede dividir en dos ramas principales: derecho público y privado. Estas ramas difieren en sus áreas de enfoque y en las relaciones legales que regulan. Pero, ¿cómo las diferencio? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a concentrarnos en cada concepto particular. El derecho público es la rama del derecho que regula las relaciones entre el Estado y los individuos y también las relaciones entre los propios estados. Por eso incluye áreas como el derecho constitucional, el administrativo, el penal, tributario, internacional público y el derecho procesal. Por otra parte, el derecho privado es aquella rama que regula las relaciones entre particulares, es decir, entre personas que ya sean físicas o jurídicas, y se incluyen ramas como el derecho civil, mercantil, laboral, familia y sucesiones. ¿Te parecen definiciones muy ambiguas? Reforcemos la idea haciendo hincapié en sus características distintivas. En el caso del derecho público, el Estado tiene un papel activo, por eso puede ejercer su poder coercitivo para hacer cumplir sus normas y regulaciones. Se rige por ese principio de supremacía del interés público por sobre el interés privado de los particulares y regula el ejercicio del poder público buscando el bienestar de la sociedad en general. Por eso su cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos. Además, de esta forma se establece una relación de subordinación entre las partes que intervienen, que son el Estado y las personas. Esto quiere decir que cuando se es usuario de un servicio público, la persona queda subordinada a la acción del Estado que actúa para el cumplimiento de sus fines esenciales. Por ejemplo, cuando se establece el pago de un impuesto, el Estado le impone los montos a los ciudadanos que deben pagarlo de forma obligatoria. En esa relación, el particular no puede negociar con el Estado. Otro ejemplo de la potestad del Estado es a través de la ley penal, es decir, los castigos que se le aplica a alguien que comete un delito. Por el otro lado, cuando hablamos del derecho privado, nos referimos a esa regulación que hay entre los particulares, ya sean individuos o empresas que están en igual de condiciones. Las partes involucradas tienen autonomía y libertad para establecer acuerdos y contratos. Las normas buscan proteger los intereses y derechos de las partes involucradas en transacciones privadas, como son los contratos, la propiedad, relaciones de familia, de comercio, etc. Los ejemplos de las ramas del derecho privado incluyen por eso el derecho civil, el comercial, de obligaciones, familia, laboral, entre otros. Entonces, en el derecho privado se coloca a las personas en un mismo plano de igualdad. Por ejemplo, Pepito le vende un auto a Pedrito. Entre ambos no hay una relación de subordinación, sino que se trata de voluntades que están coordinadas en donde ambos se hallan en un plano de igualdad. Es decir, que si nace una obligación para alguna de las personas involucradas, ocurre porque esa persona la asumió voluntariamente y no porque existió una imposición unilateral, como es un deber en el caso de pagar un impuesto que viene desde el derecho público. En resumen, si alguna vez tenés dudas para clasificar en qué rama va cada área de derecho, detenete a pensar en quiénes están involucrados. Si una de las partes es el Estado, posiblemente se trate de derecho público. Y el otro punto a tener en cuenta es la subordinación. Cuando es derecho público, va a existir una superioridad del Estado con relación a los particulares porque se imponen normas, sanciones o tributos. En el derecho privado va a existir esa igualdad entre las partes, inclusive si es entre personas, empresas o el propio Estado, como será en el caso del alquiler de una vivienda o de un local comercial. Esta regla de igualdad en el derecho privado siempre se aplica, salvo en el derecho laboral, donde existe una subordinación entre el empleador y el trabajador, pero este es tema que desarrollaremos en otro video. Y por acá te voy a ir dejando un video que se relaciona mucho con este tema. Espero saber tu opinión en los comentarios.